Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia virtual de Empleo USAC, una valiosa iniciativa impulsada por nuestro rector, el maestro Walter Mazariegos, y coordinada por la maestra María del Rosario Espinosa. Este espacio ha sido creado con el firme compromiso de aportar al crecimiento profesional de nuestra comunidad universitaria y del público en general, brindando herramientas que impulsen el talento, fortalezcan habilidades y acerquen a cada participante a nuevas oportunidades en el mundo laboral. Dando continuidad a nuestro ciclo de conferencias y fieles al espíritu de nuestro lema universitario, ir y enseñar a todos, hoy tenemos el privilegio de presentar la cuarta conferencia de esta serie, enfocada en uno de los momentos más decisivos del proceso de búsqueda de empleo, la entrevista laboral. Nos honra contar con la participación de la maestra Shirley Fuentes, quien nos brindará la charla titulada La entrevista de trabajo, cómo destacar y dejar huella. La maestra Fuentes posee una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Recursos Humanos y una maestría en Administración de Recursos Humanos, ambos títulos obtenidos en nuestra querida Casa de Estudios. Con más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos, ha desempeñado funciones clave en procesos de reclutamiento, selección y desarrollo del talento en diferentes organizaciones. Sin duda, su amplia trayectoria y conocimiento nos permitirán conocer estrategias clave para prepararnos adecuadamente, proyectar seguridad y generar un impacto positivo durante una entrevista de trabajo. Antes de dar inicio, les recordamos que durante la conferencia se estará fijando un mensaje con el enlace de registro para que necesitan para obtener su constancia de participación. Esta será enviada posteriormente a sus correos electrónicos, por lo cual les pedimos verificar que su dirección esté correctamente escrita al momento del registro. Con entusiasmo y gratitud, cedo el uso de la palabra a la maestra Shirley Fuentes. Sean todos bienvenidos y que esta conferencia sea una experiencia enriquecedora para cada uno de ustedes. Gracias, Abby. Buenos días a todos. Bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y sobre todo en un tema tan importante actualmente que no es indiferente para ninguno de nosotros, ya que todos hemos estado en este mercado laboral en algún momento con el objetivo de incorporarnos a un primer trabajo, a un crecimiento profesional. Quiero iniciar o arrancar este espacio preguntándoles o preguntando, haciéndole más individual, ¿qué crees que impacta más en una entrevista de trabajo? ¿Lo que dices o cómo lo dices? Si tienen la oportunidad, me gustaría muchísimo que fueran compartiéndome su respuesta o qué piensan ustedes aquí por el chat. Yo las puedo ir leyendo, yo los puedo ir leyendo, ya que justamente quiero arrancar con esta pregunta. Muchas veces cuando estamos en esta posición de buscar trabajo, en activarnos en el mercado, en buscar un crecimiento para ampliar o enriquecer nuestro currículum personal, laboral, profesional, tenemos siempre esta sugestión de cómo va a ser la entrevista de trabajo. Cada entrevista de trabajo es tan diferente. Puede que el contenido, la estructura o el acercamiento uno lo asocie al que se ha tenido en otras ocasiones. Sin embargo, la vivencia y la experiencia que se tiene durante cada una de ellas es muy diferente. Me gustaría, por favor, irlos leyendo por acá de qué es lo más importante, lo que dices o cómo lo dices. Excelente, perfecto. Justamente como los estoy leyendo por acá es cómo lo dices. Muchas veces no descartamos el hecho de que, mejor dicho, descartamos el hecho de que no solamente vamos a ir a exponer una experiencia laboral, a exponer un conocimiento, sino más bien cómo vamos a transmitir esa información. Voy a dejarles por acá inicialmente cómo vamos a estar interactuando en este espacio. Vamos a compartir un tema de prácticamente cómo se desarrolla una entrevista, cómo ha ido evolucionando, cómo impacta una primera impresión al momento de que uno tiene el contacto con una empresa, con un reclutador, con una persona del otro lado.
Por último, vamos a ver el cómo destacar durante y después de haber sostenido una entrevista de trabajo. Inicialmente tenemos que una entrevista de trabajo es ir y darle la percepción a alguien más de por qué yo soy bueno para esta vacante, por qué yo soy mejor, por qué yo soy más competitivo. En algún momento creo que sesgamos un poco este término de entrevista laboral, ya que una entrevista laboral, como todo en esta vida, es prácticamente una transacción. Quizá el término se escuche un poquito directo, pero es una transacción de ambas vías. No es únicamente donde yo como candidato voy a ir y voy a exponer por qué yo soy el mejor candidato a seleccionar, por qué yo soy el idóneo para lo que ustedes están buscando. También tengo que evaluar, tengo que ver, tengo que analizar si en realidad esta oportunidad para mí también es aportadora, también brinda un crecimiento, está alineada con lo que yo estoy buscando, está alineada con mi proyecto de vida, está alineada con lo que yo soy. Se vuelve prácticamente una negociación, no una negociación en donde yo voy a llegar, ¿qué me da usted y qué le doy yo, verdad? Es prácticamente una negociación interna en donde yo analizo, evalúo de este lado si en realidad lo que me está ofreciendo la contraparte, lo que yo voy a ir a hacer a la contraparte, en efecto, va alineado con lo que yo estoy buscando en este momento. Por acá les estoy compartiendo en pantalla prácticamente una percepción de qué es y qué no es una entrevista. Vamos a arrancar. Les comento, les voy a poner como experiencia en algún punto. La primera vez que yo tuve una entrevista de trabajo fue cuando yo estaba buscando hacer prácticas a nivel diversificado. Yo con mucho entusiasmo había ingresado mi solicitud a una empresa pues, bastante reconocida acá en Guatemala. Me dieron el ok de manera preliminar. Yo muy contenta, la verdad, porque me gustaba mucho la empresa. Resulta y acontece que un mes antes aproximadamente de que iniciaran mis prácticas en septiembre, la persona que en teoría había gestionado el ingreso a hacer prácticas me informa que no había logrado hacerlo a tiempo y que su último día era el siguiente día, que entonces prácticamente yo me estaba quedando sin espacio para hacer prácticas. En esa emergencia, en esto imprevisto, empecé a buscar otro lugar, encontré un lugar para hacer, me dieron la oportunidad en otra empresa para hacer prácticas no tan grande como la empresa que yo ya tenía y no con la misma ilusión que había arrancado en la primera. Llego, me recibe la persona y me dice, hola Shirley, mucho gusto, bienvenida, pasa adelante. En ese ratito, toda seguridad que yo llevaba se esfumó, me temblaban las piernas y le digo, mucho gusto, buenas noches, permiso. En ese ratito se me terminó de desmoronar la seguridad. Mi mente decía, ya empecé mal, ¿cómo que buenas noches? Eran las 10 de la mañana. Me dice, se ríe, la verdad, con una persona con mucha empatía. Me dice, siéntate. Y arrancó, ¿por qué nos elegiste a nosotros? ¿Qué teníamos nosotros de diferente para que tú decidieras hacer aquí tus prácticas? No iba preparada yo para esta pregunta. Yo iba preparada para que me dijeran, ¿qué sabes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué aprendiste en la carrera? Me dejó en algún momento en blanco, más el momento que yo había pasado de buenas noches en lugar de buenos días. Sin embargo, la persona me transmitió tanta tranquilidad y en el momento dije, bueno, porque me gustan las personas y me gusta aprender de ellas. Se sonrió y me hizo sentir tan cómoda. Se me olvidó que yo había dicho buenas noches al inicio. Y fue como lo expresé. Me dice, justamente, estás en el lugar indicado para que lo puedas aprender. Entonces, hace 10 años empezó mi carrera en el área de recursos humanos. En efecto, era una empresa de headhunting en la que yo ingresé a trabajar. ¿A qué voy con esto? En ningún momento yo me preparé para qué me podían preguntar, cómo iba a ser la persona, qué tenía que analizar yo antes. Yo iba en el sentido de que, bueno, esta empresa me abrió las puertas porque la anterior no me las quiso dar, entonces yo voy porque no hay otra opción. Nunca investigué acerca de la empresa. Justamente por esto les comento, la búsqueda de empleo, la preparación para una entrevista no es únicamente en el momento de que tenemos un contacto con la persona, con el entrevistador. La preparación viene mucho antes, previo, desde que yo empiezo a tomar la decisión de quiero buscar una opción laboral, quiero seguir creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Esto va más allá del currículum, empezando por
tener un CV actualizado, el cual esté enfocado, si yo ya tengo experiencia laboral, en detallar muy bien la experiencia, en detallar qué funciones he hecho, qué logros he tenido, no únicamente fechas, en qué empresa. Recuerden que de este lado como reclutador, lo que se quiere ver es la experiencia que la persona tiene para ver si en efecto va ad hoc o en línea con la necesidad que yo en su momento estoy buscando. ¿Qué crecimiento ha tenido a nivel académico? Idealmente colocar nombre de la carrera, en qué año se graduó, si actualmente estás estudiando, qué carrera estás estudiando, en qué semestre vas. Todos estos datos visibles para el tema de buscar empleo son tan indispensables, hacen muy accesible el conocimiento del reclutador. En línea a esto, si yo me estoy preparando para la búsqueda de trabajo, tengo mi documentación actualizada. ¿A qué me refiero con documentación? Tengo mi título a la mano, tengo antecedentes actualizados, tengo todas las cartas al día y vigente, tengo prácticamente el respaldo de mi CV. Recuerden que todo esto va en línea con un expediente que uno presenta. Si al momento de que me citan a una entrevista de trabajo y todo esto no lo tengo al día, empiezo a correr, esto predispone un poquito mi disposición, posiblemente porque estemos trabajando, porque estemos estudiando, no tengamos tiempo. Recuerden que todo esto va en sintonía con trámites, requiere inversión de tiempo también. La disposición y la disponibilidad. En algún punto, cuando nos citan a entrevistas, a hacer pruebas de trabajo, el tiempo se vuelve tan primordial. Infiere si la entrevista es presencial, movilizarnos, tomar en cuenta esto. Si nosotros estamos trabajando, esto conlleva pedir permisos. Si es una entrevista virtual, esto conlleva que podamos reservar un tiempo para conectarnos. ¿A qué voy con esto? A tener el tiempo y dedicárselo para estar presente en la entrevista. De lo contrario, nos puede interferir en ponernos nerviosos, en estar preocupados que tenemos que regresar o el tiempo ya se me limitó. Tómense su tiempo, estímenlo para poder presentarse a la entrevista o poder sostenerla si en defecto va a ser vía virtual. Otro punto importante es conozcan un poco de la empresa a la que se van a presentar a entrevista. Ahora la tecnología nos tiene a la mano, de verdad, cualquier página de internet, cualquier red social, ingresen a su página, conozcan acerca de qué hace la empresa, a qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son los logros que ha tenido, conozcan un poco de cómo es la cultura, si pueden tener un poquito más la visibilidad de cuál es la experiencia o la vivencia que sus empleados han tenido. A veces en sus páginas de trabajo, en sus redes, se puede lograr tener este alcance. ¿Con qué objetivo voy con esto? Una, conocer si en realidad la empresa está alineada con mi estilo de vida, con lo que yo estoy buscando en este momento, sobre todo con la misión de vida que tenemos también, entiéndase valores, principios, con la cultura organizacional. Otro punto importante es que al momento de que nos presentamos a una entrevista laboral, tener esa cercanía de conocer la empresa, de exponer un poco de lo que sabemos, no llegar en blanco. Sí o sí, en toda empresa de trabajo les van a preguntar cómo se enteraron de la vacante, cómo se enteraron de la empresa, si conocen algo sobre ellos, y es muy oportuno tener información a la mano de quiénes son. Se ve el interés, se nota y refleja interés genuino de cada uno de ustedes al momento que tienen esa conectividad con el reclutador, con la empresa que les esté entrevistando. Otro punto, como les mencionaba, es el tema de prepararse. ¿Qué preguntas nos pueden hacer? ¿Qué preguntas no debo de hacer para no vernos, ansiosos, para no vernos, no leí la información? Muchas de las vacantes que sacan publicadas o donde ustedes van a postear o de donde ustedes hayan visto la convocatoria, traen la información directa de qué están pidiendo, qué están ofreciendo, en qué horarios están o jornada laboral están trabajando ellos actualmente. Preguntas de las cuales la información ya estaba en una convocatoria, no es necesario que se vuelvan a repetir acá.
Entonces, sean muy alineados, sea alguna información importante de impacto, como por ejemplo relacionada al puesto como tal, que ustedes tengan, excelente, llévenla formulada, estén presentes todo el tiempo en la entrevista de trabajo. ¿A qué me refiero? Si va a ser presencial, yo sé que los nervios a veces nos atacan, nos sentimos un poquito incómodos, no es lo mismo ensayar las preguntas, ensayar un escenario sin estar delante de la persona y por supuesto los nervios nos vienen a atacar, nos pueden paralizar, se me olvidó lo que yo había estado ensayando, no obstante tengan presente que si ya tenemos experiencia, lo que yo voy a ir a alinear con lo que me están preguntando es en relación a la experiencia que yo ya he tenido. ¿A qué me refiero con esto? Preguntas que te están haciendo en relación a un storytelling, ustedes la alinean con algo que ya pasaron, cómo lo resolvieron, de qué forma lo afrontaron. Si no lo han vivido, también sean muy transparentes en el hecho de aceptar, no he tenido la experiencia, estoy abierto a asumir un reto como este, tengo la capacidad para poder aprender, porque también de este lado como reclutador se percibe cuando alguien definitivamente no ha tenido la experiencia y sobre todo está prácticamente sobre la mesa abordando en ese momento el tema. Sean muy transparentes en ese sentido. Algo muy importante que ahora ha tenido bastante auge en la actualidad es el cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido adaptando la modalidad de entrevista. ¿A qué me refiero? A partir de la década del siglo XX, del 2000, empezamos en algún punto a incorporar con la tecnología, a conocer un poco no sé si me logro ver, creo que por un momento me perdí en la pantalla. Por favor, me confirma si me ven. Ok. Entonces, ¿qué puede pasar? Ejemplo, Eh, que Perdón, Shirley, estamos teniendo problemas con tu conexión, creo yo. Igual a todas las personas que están conectadas les pedimos ahí paciencia en lo que la muchas licenciada ahí gracias. en donde se encuentre pues se establezca nuevamente su red, pero vamos a seguir para dar continuidad con la conferencia. Gracias. Por acá me estoy leyendo que ya me logran ver. Por favor, me confirma. Sí, Sí, ya te logramos ver por acá y también me listo. están confirmando que ya te estén viendo de nuevo. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, como les decía, ¿qué temas podemos en su momento solicitar, procurar ampliar? Eh, ¿O qué preguntas son oportunas dentro de una entrevista de trabajo que en realidad nos van a aportar a nosotros una claridad y una visibilidad y vamos a dejar una percepción en el reclutador que nuestro interés es genuino, perdón. Obviamente todos tenemos en algún punto el objetivo, una, crecimiento profesional, dos, va alineado lo económico, por supuesto, todos tenemos la necesidad de un empleo, pero que no prevalezca esta segunda, sino más bien ese deseo de destacar y crecer profesionalmente, no solo dentro de la empresa, sino más bien en tema de persona, del yo como persona y como profesional y qué puedo yo aportar. Por ejemplo, ¿qué temas podemos solicitar para ampliar? Una, ¿qué oportunidad de capacitación o crecimiento profesional ofrece la empresa como tal? ¿A qué me refiero?
qué oportunidades de capacitación tienen, cada cuánto capacitan ellos a su personal, tienen algún plan de beca, cómo puedo incorporar yo mi carrera académica alineada con el crecimiento profesional que tiene la empresa. Si lo quieren hacer un poquito más específico, lo pueden aterrizar para el puesto de trabajo al que yo estoy convocado. Hay planes definidos para este puesto de trabajo. ¿Cuáles son los siguientes pasos del del proceso? Que esto sí es muy, muy indispensable y de mucha oportunidad para nosotros conocer. ¿Qué sigue después de esta entrevista? ¿Tengo que realizar algún paso adicional? Que hay otras entrevistas, hay otras pruebas, va a haber alguna documentación que yo deba de tener lista que por el momento no tengo preparada. Recuerden que el proceso de selección no es un cuadro establecido. Puede ser un proceso lineal. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las empresas manejan una dinámica muy similar. Entrevista de trabajo, pruebas, validación de referencias. Pero dentro de este proceso hay algunas empresas que tienen pasos adicionales, que ya tienen un proceso más robusto, más estructurado o por lo contrario, muchísimo más light. Entonces, es de verdad de mucha oportunidad para ustedes como candidatos o para nosotros como candidatos conocer qué más puedo aportar, en qué más puedo ayudar a la empresa a que mi proceso vaya fluyendo. Estamos siempre atentos a que estamos buscando un empleo, una oportunidad de trabajo, entonces de nuestro lado también corresponde la oportunidad de tener todo lo indispensable listo. Que algo adicional vaya a necesitar es un momento oportuno para que yo lo pueda preguntar y de paso doy la impresión de que estoy generando un interés genuino en la vacante, en la empresa, en el espacio que me están dando. Perfecto. Pueden preguntar a partir de esta entrevista cuándo pueden tener ustedes una respuesta sobre una decisión, aproximadamente para cuánto tiempo después están estimados una contratación. Algo que directamente les sugiero y recomiendo no se aborde desde una primera entrevista, no porque no sea oportuno, no porque ustedes no necesiten esta información en efecto, es el tema salarial. Sí es indispensable, pero si la publicación no lo indica, yo les sugiero que lo pregunten en una segunda entrevista, en otra parte del proceso, en otro acercamiento, en un correo también muy polite lo pueden hacer. Dentro de la entrevista sesga esa percepción de interés genuino, de interés de crecimiento y sobre todo sesga el punto de que pueda haber en algún momento alguna negociación. Recuerden que en las empresas ya se maneja un rango o una estructura salarial, entonces puede que haya un margen de negociación en donde si hay un rango abierto, pues ustedes puedan estar en ese rango. Si no hay un rango abierto, quiere decir que es una estructura salarial ya establecida y no va a ser negociable. No obstante, la mayoría de veces o lo dicen en la convocatoria o bien al momento que ustedes envían su CV, su información o aplican, les solicitan este dato. Por supuesto, de este lado, como reclutador, yo voy a seleccionar a los candidatos que sí estén dentro del rango salarial que yo puedo cubrir, porque si no va a ser inversión de tiempo para ustedes, que en este momento quizá no sea una oportunidad, y también para uno como reclutador. También otra consulta muy importante, que justo hablando de cómo ha ido la tecnología incursionando y evolucionando, es la modalidad de trabajo. Si la convocatoria no lo menciona, ustedes pueden hacer la consulta. Si la modalidad de trabajo a la que van a estar ajustados es presencial, si va a ser virtual, entiéndase home office, o va a haber alguna opción que sea híbrida, hasta dónde se tienen que movilizar, en dónde van a estar ubicados, la sede de trabajo, en qué horario van a estar trabajando. Pregunten también si en algún momento esto requiere que haya un horario adicional, un horario extra. Este tipo de preguntas ustedes lo pueden hacer. Acá un tip muy importante. Recuerden que en una entrevista de trabajo, como les decía al principio, es prácticamente una percepción de ambas vías. Qué bonito es cuando esa entrevista de trabajo se vuelve una conversación, que en realidad eso es lo que tiene que ser, una conversación.
yo soy reclutadora y estoy entrevistando en este momento a alguien, no se trata de ir a interrogar, no es un interrogatorio en donde la contraparte me va a venir a responder únicamente lo que yo estoy preguntando, no. Esto se vuelve una conversación en donde, de acuerdo a lo que a mí me pregunten, yo voy a ir buscando en la experiencia previa que ya tuve, en la experiencia actual que yo estoy teniendo o en el crecimiento posible que yo quiero tener para estructurar la pregunta de acuerdo a lo que perdón, la respuesta de acuerdo a lo que me consultaron. Es importantísimo. Sé que los nervios todo el tiempo están presentes y aquí sí abarco desde una primera entrevista para alguien que esté todavía iniciando en el mercado laboral como para alguien que ya tiene experiencia a un puesto estratégico, un puesto gerencial. Siempre va a estar los nervios de este lado porque por supuesto estamos expuestos a cómo nos van a percibir. Entonces es muy importante tener una escucha activa, estar presentes, escuchar qué te están preguntando, no responder con algo más si yo no me lo sé. Tengo que ser muy transparente, si yo no me lo sé, exponerlo, si yo lo sé, ideal, contarlo como storytelling de qué hice yo. Yo ya tuve un escenario similar sobre lo que usted me está preguntando y como yo lo pude resolver fue de esta forma, yo hice esta propuesta, yo resolví de esta propuesta, yo hice de esta forma. Entonces, contarlo como en forma de historia de cómo fue que cada uno de nosotros pudimos en ese momento prácticamente afrontar en un ejemplo de escenario lo que me están consultando. La mayoría de entrevistas va a tener una estructura muy general en donde te preguntan inicialmente sobre ti, cómo te llamas, con quién vives, qué le comentas acerca de tu carrera, qué has estado haciendo como persona. Luego viene la parte de experiencia, que cuentes un poco de tu experiencia, por qué llegaste a los trabajos que ya tenías, por qué te fuiste de los trabajos que ya tenías, qué lograste, qué aportaste. Tercero, academia, qué estás estudiando, por qué seguiste estudiando esa carrera, cómo se alinea esa carrera con la experiencia que estás teniendo o de lo contrario, si no se alinea, ¿por qué no se alinea la carrera o por qué decidiste que la carrera y la experiencia fueran por separado? Esta estructura es muy general. ¿Por qué? Porque nos da un panorama de perfil de la persona. No obstante, en algún punto entra una parte, no sé si ustedes han escuchado el término de entrevista por competencias. ¿Qué es una entrevista por competencias? Ok, yo quiero saber si mi candidato tiene la competitividad para solucionar conflictos, para comunicación, para trabajo en equipo, para liderar. Entonces, por medio de una pregunta situacional, yo se la expongo al candidato. Ah, bueno, ¿cuál es la respuesta más usual que se espera? Sí, yo tengo la experiencia, sí, yo lo he hecho. ¿Cuál sería o cuál es una forma más oportuna de conectar con el reclutador, con la empresa, con la persona que te está entrevistando? En efecto, yo ya he tenido la experiencia en mi anterior trabajo, en mi actual trabajo. Yo tuve cierta situación en donde me tocó actuar y reaccionar así y de esta forma fue como resolví, de esta forma es como lo he abordado. Entonces te da un panorama más amplio de que la persona en efecto ya ha estado en situaciones, ya ha tenido esa experiencia y te da, por supuesto, la percepción de cómo lo podría afrontar. Ahora bien, si no has tenido experiencia laboral, no quiere decir que no pueda aplicar para ti este tipo de preguntas. Claro, recuerda que en tu carrera ha tocado trabajar en equipo, ha tocado adaptarse a cambios. Vamos a esperar unos minutos, por favor, en lo que la maestra Shisley logra otra vez conectarse a la presentación. Mientras tanto, pues esperamos que estén tomando notas para posteriormente, cuando la maestra termine de exponer, puedan ustedes pues hacerle sus preguntas y ella poderle contestar
para que ustedes puedan resolver sus dudas. Creo que ya la tenemos nuevamente. No, todavía no. Una enorme disculpa. ¿Me confirman si ya me pueden escuchar, por Ya favor? te estamos escuchando otra vez. No sé, pero bueno, vamos a dar unos minutitos. Nuevamente mis disculpas a todos, pero pues esta manera de las conferencias, pues la señal a veces nos juega mal, ¿verdad? Una enorme disculpa, por favor, ¿me confirman si me logran escuchar? Ya, ya te logramos Perfecto, muy escuchar y bien. ya te logramos ver. Muchas gracias. Gracias, Abby, muy amable. Gracias. Como les comentaba, o por donde creo que me logré quedar, era lo importante de poder exponer cómo hemos abordado este tipo de entrevistas o cómo podemos abordar este tipo de entrevistas por competencias que no era necesario tener experiencia previa laboral para poder exponer cómo hemos sido, cómo hemos podido, cómo hemos vivido ese tipo de experiencias. Si lo hemos hecho desde el ámbito académico, por supuesto, la mayoría aquí creo que hemos sido estudiantes, entonces, ¿cómo lo hemos podido abordar desde ese punto? Trabajando en equipo, resolviendo conflictos, adaptándonos al cambio, liderando equipos también, lo podemos también compartir como storytelling desde ese punto de vista. No es necesario tener una experiencia laboral para poder exponer nuestra competitividad. Perfecto. Como les comentaba entonces, la herramienta de la tecnología, cómo ha venido a ser pues bastante oportuna y aportadora en la actualidad, cómo ha ayudado a que la entrevista pues laboral haya ido incursionando en nuevas modalidades. Anteriormente, antes de los 2000, las entrevistas eran sí o sí presencial. Muy difícilmente se podían llevar a esta modalidad porque pues o no se había incursionado, o no había una actualización, no había una innovación. Sin embargo, entra la pandemia hace 5 años y termina de dar el empujoncito para que este tipo de entrevistas pudieran tener una modalidad más diversa. Empezaron a haber actualizaciones que en plataformas como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, nuevas herramientas para apoyar los procesos de reclutamiento que orillaron a que se pudiera optimizar tiempo también, como por ejemplo, quien no ha tenido la oportunidad de aplicar a un proceso y que ahora las pruebas sean de manera virtual. Ya no es indispensable que el candidato tenga que estar presencial con papel y lápiz para resolver una prueba, sino puede ser a través de una plataforma virtual. De igual forma puede ser una entrevista. ¿Qué puede pasar en una situación en donde, ok, me citaron a una entrevista laboral de manera virtual? Posiblemente no se vaya a tener la misma cercanía que por supuesto presencial, esa misma calidez, esa misma interacción va a ser muy diferente, totalmente. No obstante, esto no es una limitación para que nosotros como candidatos podamos buscar la forma o el medio de transmitir siempre esa autenticidad por medio de la pantalla, que la persona del otro lado siempre perciba el interés con que nosotros estamos y la presencia que tenemos en ese momento en el espacio que nos están brindando. Como pueden ver ustedes acá, les dejé pues un poquito de información de cómo se ha ido impulsando la modernización ahora en la tecnología y siempre alineado a que ha llevado a las entrevistas puedan ser ahora una modalidad virtual híbrida. Entiéndase ya sea porque pues se ha dado muchísimo más el teletrabajo, home office o la modalidad híbrida, espacios mucho más abiertos, compartidos, en donde no nos requieren estar 100% presencial en una empresa. Ventaja competitiva, las empresas ahora están buscando que sus colaboradores tengan un equilibrio entre lo laboral y lo personal, evitando que con estos tráficos inviertan más tiempo, el cual pueden invertir en su casa, con su familia, compartiendo en actividades personales y por supuesto optimización de tiempo, espacio y recursos para la empresa como tal. Muy bien.
¿Qué pasa al momento de que nos presentamos a una entrevista de trabajo? Esto siempre lo he dicho, es como cuando conoces a una persona. Los primeros segundos son los que le van a dar a ti y a la contraparte la primera impresión. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Piensa en todo antes de presentarte. Si la entrevista va a ser virtual, muy bien, en cómo va a ser tu vestimenta de este lado. A pesar de que sea a través de una pantalla, no quiere decir que puedo tener cámara cerrada, no quiere decir que, pues no va a ser la misma percepción, no se van a dar cuenta si yo planché o no planché la blusa, no se van a dar cuenta si hoy no me quité del todo la barba, si yo no me maquillé. Claro que sí, todos estos aspectos cuentan. Que estés del otro lado de una pantalla no quiere decir que yo no me vayas a percatar, que yo no vaya a evaluar el interés que aún así, sea a distancia la entrevista, tú no estés poniendo. Recuerden que algo muy importante, y más adelante se los voy a comentar, es la marca personal de ustedes. Eso sí o sí va a ser lo primero que va a hablar de cada uno al momento de que sostengan o se presenten a la entrevista de trabajo. Continuando, si es de manera virtual, hagan lo opuesto a mí, validen que su conexión a internet sea muy buena, que tengan buena conexión, un ambiente claro, amplio, en donde se les escuche bien, si es necesario utilizar auriculares también, donde no hayan interrupciones, para que la entrevista no tenga interrupciones y sobre todo, esto no vaya a interferir en que ustedes corten la inspiración que tenía, se pongan más nerviosos, se puedan bloquear, que también es entendible si esto pasa, ¿verdad? Pero lo ideal es que lo podamos prever antes de la entrevista. Ahora bien, si la entrevista es presencial, tomar en cuenta siempre la vestimenta. Influye mucho conocer un poco antes de la empresa cómo es la cultura organizacional, cómo es la dinámica que ellos manejan. Esto lo pueden ver ustedes siempre en los portales si ellos tienen página. ¿Para qué? ¿A qué me refiero con esto? Nuestra vestimenta también puede ir ad hoc de acuerdo a la cultura organizacional que tenga la empresa. Hago la observación, no quiere decir que me puedo ir informal, en pantaloneta, con un Judy, con gorra, no. Me refiero a que puedo también tener la percepción de que la entrevista puede ser un estilo más casual, formal o más formal, pero un poquito más relajado. No quiere decir que pues me tenga que ir de jeans, no, puede decir que puedo ir un poco más cómodo, eso también proyecta mucho. Otro punto importante es el tema de la puntualidad. Esto sí aplica para ambas modalidades, presencial, virtual. Recuerden que actualmente vivimos en una ciudad en donde tristemente tenemos que salir hasta 3 horas antes para poder estar a tiempo en algún lugar. Estimen esto, si vivimos un poco lejos, estimemos que necesitamos estar al menos 15 minutos antes de nuestra entrevista por cualquier imprevisto que pueda pasar en el camino, un accidente, algún contratiempo, temas de clima, tener esto también estimado. Y se agradece muchísimo también cuando el candidato toma en consideración el tema de puntualidad. Esto también aplica para el tema virtual, no pasa por alto. Segundo, la inteligencia emocional. Aquí entran las habilidades blandas que se le conocen ahora. Al momento de estar presente en una entrevista, de llegar, créanme que la primera impresión es desde el momento en que nos vemos. Ni nos hemos saludado y la primera impresión ya cuenta desde el momento en que nos vemos. Puede ser que ese día tal vez tú te levantaste tarde, tal vez hubo un imprevisto en el camino, no me quedó la camisa, la blusa como ella esperaba, ya voy un poco predispuesto, pero tu actitud en ese momento va a transmitir muchísimo. Tu actitud lo va a reflejar tu lenguaje corporal. Tan indispensable entrar, saludar. No olvides siempre tener una sonrisa. No quiere decir que vas a andar todo el tiempo con los dientes enseñándolos, no, pero una sonrisa cálida del otro lado da una percepción muy empática en donde el reclutador desde ahí ya le hace una apertura diferente. Un saludo cálido, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Un tip importante acá es que desde el inicio que tú tienes la entrevista con la persona, crear una conexión genuina desde un interés en común. Como por ejemplo,
sean muy observadores al momento de ingresar a la empresa, los colores de la empresa, el ambiente, a los compañeros, a las personas. Al momento que saluden a su entrevistador, mucho gusto, buenos días, hagan la observación de algo de la empresa. Qué bonitos los colores que tiene acá, qué bonita la paleta de colores, qué bonita la iluminación. Es una forma de romper el hielo, tanto para ustedes como para el reclutador. Y en ese momento obligas al reclutador a responder con una respuesta un poquito más cálida y y fuera de la estructura de la percepción que ella lleva de la entrevista de trabajo que va a hacer. Eso es algo muy, muy, muy importante y créanme que si lo ponen en práctica les va a funcionar. Claro, háganlo desde la autenticidad, por eso les digo, sean muy observadores, no solo por tener la atención de la persona o quedar bien, sino más bien por conectar con ella. Entonces, ¿qué entra en esta parte de las soft skills? Como ya les mencionaba al inicio, están la capacidad de resolución, adaptación al cambio y comunicación. Excelente. Estas se las van a preguntar sí o sí. Hay algo más allá que son nuestras habilidades blandas para estar presentes. ¿A qué me refiero? A escuchar a la persona, a contestar al momento que ellos ya te den la pauta para hacerlo, te dan una pregunta, entonces tú ya ingresas, no interrumpir porque te ves muy ansioso. Si no entendiste la pregunta, vuelve a indicar que te la reformulen o que te la vuelvan a estructurar, cualquiera de las dos. Sobre todo la amabilidad, la educación, eso que esté presente en tu entrevista de trabajo refleja mucho sobre ti, no solo como persona, sino también desde el perfil laboral, el que es el que tú vas a competir en ese momento. La marca personal. Es increíble, como les indicaba en algún momento, cómo tu marca personal va a ser la que se va a quedar en la memoria del reclutador, va a ser lo que va a causar impacto. ¿Qué es la marca personal? Prácticamente la marca personal es lo que tú eres y lo que tú estás reflejando. Tus valores, tus principios, tus intereses, tus visiones, tus propósitos, todo esto que vaya alineado y reflejado de una forma muy auténtica, ser auténtico todo el tiempo, ser muy transparente todo el tiempo. Recuerden que al momento de que yo estoy en la entrevista de trabajo, no solo me están analizando, como les decía, sino yo también estoy analizando la información que me están brindando y si en realidad esa oportunidad es ad hoc a lo que yo estoy buscando. Si no es ad hoc, también parte de mi autenticidad es ser consciente que esta oportunidad no va alineada con lo que yo quiero, agradecer en su momento el espacio que me están brindando, pero si no es para mí, agradecerlo e indicar que en esta oportunidad tú no seguirás en el proceso. De lo contrario, si es una propuesta que a ti te interesa, ¿qué más que demostrar el interés, dar seguimiento en ese momento, consultar, como ya mencionamos anteriormente, las preguntas que sugería, no indicaba, sino más bien sugería, podías en su momento compartir o exponer, que son bien recibidas desde este lado como reclutador. ¿Cómo dejar una huella y destaca? Muy bien, deja una huella y destaca, perdón. Como indicábamos, una comunicación auténtica todo el tiempo, ser muy transparente, escuchar de una forma activa, estar presente. Disfrútate esa experiencia, como les indicaba, cada entrevista al final deja un aprendizaje totalmente diferente al anterior. Puede ser una estructura similar, pero la experiencia que vas a vivir en ese momento te va a aportar para una siguiente. Esto es como un efecto dominó, ¿verdad? Sé claro en lo que tú estás buscando, sé honesto en lo que tú has hecho y estratégico en lo que buscas hacer, en lo que quieres lograr o en tu crecimiento profesional. Y justo como me indicaba, usa mucho historias de cómo has afrontado, de cómo has tenido experiencia previa en lo que ellos están consultando, en las competencias que ellos están indirectamente pues preguntando, y ya que como te comentaba, lo van a hacer de manera ejemplificada. Comparte
conectó. Ah, no está. Ah, bueno. Nuevamente, vamos a dar unos minutitos en lo que la maestra se le vuelve a establecer su señal. Nos indica Shirley cuando ya esté lista nuevamente. ¿Me logran ver y escuchar, Abby? Sí, ya te escuchamos y ya te Listo. vemos. Nuevamente una enorme disculpa. Gracias, Abby, muy amable. Una disculpa por la interrupción del internet, no contaba con este inconveniente técnico. Pues continuando acá con el tema, les indicaba algo también muy importante y relevante que siempre les va a dejar una marca personal y la percepción en el reclutador o en la empresa es la actitud y la energía con que usted llegue. Definitivamente, como lo preguntaba al inicio, ¿qué es más importante? ¿Lo que dices o cómo lo dices? Definitivamente el cómo lo transmites va a dejar un impacto muy agradable, muy bonito y sobre todo destacado en la contraparte que esté del otro lado, ya sea a través de una pantalla, ya sea presencial. Recuerden que esto no se lo aplica a una entrevista laboral, sino en todos los aspectos de la vida, la forma en cómo transmitimos las cosas nos da un plus muy alto. La seguridad con que nosotros digamos las cosas y no por saberlas, las voy a mencionar con una sobreseguridad que roce un poquito la arrogancia, sino más bien con una seguridad de yo lo sé hacer y tengo la confianza en que lo voy a poder hacer acá. Este camino, tanto de lo laboral como de lo académico, es un constante aprendizaje en donde todos los días aprendemos y qué bonito es que como candidato lo expongamos, que estamos abiertos justamente a eso, a ir a aprender algo nuevo, porque el crecimiento viene desde el momento que queremos cruzar esa frontera en la que estamos ahorita. De donde estoy quiero dar un pasito más. Eso infiere que tengo que crecer, que tengo que aprender cosas nuevas y transmitir eso al reclutador es algo muy importante, la percepción que se va a tener, la adaptabilidad, eso demuestra que el candidato va a tener una adaptabilidad muy buena y sobre todo una disposición. Recuerden que al momento de una entrevista las habilidades blandas influyen demasiado. Es muchísimo más fácil que uno como persona aprenda algo nuevo cuando se tiene la disposición y la actitud que cuando no se tiene y enseñarles cosas técnicas porque no hay esa disposición. Entonces, esto también se lee del otro lado al momento que se sostiene una entrevista de trabajo. Recuerden mucho el lenguaje corporal al momento que estén. Los nervios nos pueden estar ganando y por lo mismo demos respuestas muy cortas, estemos muy inquietos, la mirada ambigua en otros lados, nos quedemos cortos de palabras, seamos muy auténticos en ese sentido de disculpa, estoy nervioso, solo olvidé un momento la respuesta, pero continuamos. Del otro lado, casi siempre el reclutador, la persona que nos está entrevistando, va a tender a ser un poquito más empático en ese sentido porque se percibe los nervios que pueden haber del otro lado y se comprende la situación. Entonces sean muy atentos a ese sentido del lenguaje corporal. Si están presentes, estar ahí en ese momento. Esto no quiere decir que no nos vamos a limitar a estar cuadrados, no. Lo contrario, simplemente que lo que estamos diciendo vaya acorde con lo que nosotros estamos transmitiendo con nuestro lenguaje corporal. Las preguntas que vayamos a hacer que estén alineadas a lo que se está abordando en la entrevista laboral. No voy a preguntar, vean, y aquí me van a dar algún incentivo alimenticio, a qué hora va a ser la hora de almuerzo, y si me tengo que ir puntual. Preguntas así en ese momento que está bien, se entiende que pueden causar dudas, porque en efecto hay dudas en ese momento, pero no son la oportunidad para realizarla. Va a haber un punto en el proceso en el que ustedes van a poder abordar este tema, pero en ese momento alineémonos a preguntar
todo lo que vaya relacionado a la entrevista que se está sosteniendo. Lleven, si hay algo de lo que vieron en la página, de lo que investigaron de la empresa, de lo que vieron en la convocatoria, que a ustedes les generó duda, excelente, expónganlo. Eso sí, busquen el momento más oportuno para hacerlo. Si durante la entrevista que se vuelve una conversación, ustedes la pueden ir tomando, excelente. Si no, siempre nos van a dar al final un espacio en donde si hay alguna duda, alguna consulta, ustedes ahí pueden aprovechar para exponerla. Recuerden que esta parte de negociación también viene de la mano con mis intereses. Entonces, ahí es un momento oportuno para que ustedes lo puedan realizar. Acá algo relacionado a las preguntas muy, muy oportuno, que también esto es muy interesante para nosotros como candidatos preguntar y para el reclutador saber que nosotros estamos interesados es preguntar sobre la cultura de la empresa. Porque recuerden que en lo que yo estoy respondiendo como candidato, el reclutador del otro lado lo va leyendo, lo va analizando y por supuesto dentro de todo este proceso de selección, la entrevista no solo es para conocer tu experiencia, a ti como persona y tu carrera, sino en efecto validar que haya un empalme entre lo que tú eres como persona, que tu marca personal vaya alineado también a lo que yo como empresa quiero transmitir, a lo que yo como empresa ya tengo estructurado como una cultura organizacional. Y era lo que les mencionaba al inicio, que ustedes también tienen que ver, que en efecto lo que la empresa es vaya alineado con lo que ustedes están buscando, no solo actualmente, sino para un proyecto de vida. Busca que el cierre de tu entrevista sea con un impacto muy positivo, que tu agradecimiento, que la forma en que te despidas sea memorable, sea única y sea muy cálida, a pesar de que hayan habido nervios, si te atendieron un poquito tarde, si la entrevista se alargó de lo que habían esperado porque la conversación fue muy amplia. Siempre sé muy educado, muy amable al momento que te despidas. El contacto ayuda muchísimo. Proporcionar la mano, muchas gracias por el espacio que me proporcionaron. Si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algún requerimiento adicional, yo voy a estar al pendiente para que ustedes me puedan hacer la solicitud. Consultar también si es oportuno que tú puedas dar seguimiento a la vacante, al cuánto tiempo puedas tú escribir, puedo hacer llegar un correo para dar seguimiento de cómo va el avance de la vacante o del proceso. Si se va a hacer así, si se va a enviar un correíto que sea muy, muy, muy educado, muy polite, muy sutil y muy directo a la consulta. Esta parte, créanme que deja mucho y aporta muchísimo, no solo a la entrevista que tuviste, sino a la percepción que le estás dejando. No estamos compitiendo únicamente a nivel, valga la redundancia, de competencias laborales, sino a nivel personal y profesional. Lo que yo transmito, lo que yo soy, también le va a dar un empuje a toda la experiencia que yo le puedo aportar a la empresa. Prácticamente ser auténticos y genuinos. Perfecto. Recuerden que cada palabra que decimos, cada gesto que proyectamos, cada historia que compartimos nos puede dar la chispa que conecte con nuestro próximo gran paso. No busquemos impresionar, no busquemos impresionar agregando contenido, no busquemos impresionar contando algo muchísimo más magnetizado de lo que pudo haber sido, sino busquemos impactar con lo auténtico que nosotros somos. ¿A qué voy con esto? Recuerden que algo muy indispensable al momento de su entrevista es ser transparente con lo que se ha hecho, con lo que se está haciendo y con lo que queremos hacer. Busquen que su currículum sea un resumen. ¿A qué me refiero? A que no esté cargado de tanta información, a que su contacto sea visible, ya sea a la parte de arriba para captar al inicio la atención del reclutador o a la parte de abajo para obligar al reclutador a leer toda la experiencia y toda la academia, pero sí o sí que vaya su contacto, correo, teléfono, algún teléfono alterno por si no podemos contactar. Si al momento de que tenemos la entrevista hubo alguna modificación en algún dato, hacer la observación. Recuerden también la disposición, casi en todas las empresas le solicitan llenar una solicitud de empleo adicional.
Esto es una herramienta para nosotros como reclutadores al momento de entrevistar, porque acá ustedes amplían muchísimo más la información que pueda venir en su CV, puedan detallar muchísimo más datos acá. Entonces, aprovechen todas estas herramientas que la empresa brinda en algún momento, como solicitud de empleo, las pruebas, los documentos que solicitan, las preentrevistas que puedan realizar. Una preentrevista prácticamente es solo conocer a la persona, su disponibilidad, por qué aplicó, por qué medio aplicó, prácticamente tener un pequeño acercamiento. Esta preentrevista la mayoría de veces no les dura más de 15 minutos. Posterior a esto ya viene una entrevista como la que mencionábamos acá, en donde ustedes pues ya requieren una preparación muchísimo más amplia, más detallada, más estudiada y más practicada. Entonces, pues de mi parte, agradecerles muchísimo el espacio. Les quiero compartir un videíto siempre relacionado a la entrevista de trabajo y la marca personal. Voy a agradecer, Avi, si me pueden apoyar colocándolo. Generar al ver información tuya en internet, en las redes o en situaciones sociales o profesionales. Le voy a regresar para que lo puedan ver completo. ¿Sabes qué es la marca personal? ¿Cómo te influye en la búsqueda de empleo? La marca personal es la imagen que tienen las personas de ti después de relacionarse o interactuar contigo. Se puede generar al ver información tuya en internet, en las redes o en situaciones sociales o profesionales. Te doy algunos consejos para que enamores con tu marca personal y te ayude a encontrar trabajo. ¿Tienes claro tu propósito? Define valores con los que te identifiques y una gran misión que aporte al mundo, que se te dé bien, que te apasione y por la que te puedan pagar. La actitud es el 80% de tu marca personal. Trabaja y desarrolla actitudes positivas que te hagan destacar. La imagen personal. Es importante cuidar la apariencia, la manera de vestir, la higiene y que esté acorde con la actividad que vayas a realizar. ¿A que no vas en tacones a hacer deporte? Pues tampoco se puede ir en chanclas a una entrevista de trabajo. Entrena la comunicación, cuida el tono de voz, el ritmo, el lenguaje, la expresión corporal y el mensaje que quieres transmitir para presentarte. Véndete bien. El currículum, tu perfil en portales de empleo o las publicaciones en las redes sociales son un escaparate de ti. Haz que refleje valores y competencias valiosas. Las relaciones personales, hacer que tu círculo social crezca y cuidar de las amistades va a ayudarte mucho a crear una buena marca personal. Si quieres saber más, visita nuestro blog. Justo como les mencionaba, la importancia de alimentar, de invertir en nuestra marca personal nos va a ayudar no solo en un ámbito laboral, sino en un aspecto personal y profesional. Les agradezco por el espacio. Entiendo que va a haber un espacio para preguntas. También comentarles que les van a estar compartiendo un material visual en donde van algunas preguntas que son muy concurridas al momento de entrevista de trabajo y cómo puedan ustedes abordarlas para estructurar una respuesta de acuerdo o individualizarlas de acuerdo a cada uno de ustedes. Sí, en este momento vamos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas. Si fueran tan amables de escribirlas, por favor, en los comentarios si tienen alguna duda para que la maestra Fuentes pueda responder a sus dudas. Vamos a dar un minutito en lo que nuestros participantes empiezan a escribir sus dudas. En lo que los participantes ponen sus preguntas, nos llamó la atención un comentario en el que dice: en el proceso de selección el aspirante no tiene voz, no tiene voz siquiera a más preguntas. Si el aspirante opina o sugiere, simplemente es una razón para escuchar la frase "nosotros le llamamos". Okay. Creo que su comentario va un poquito más alineado al punto en donde recuerden que del otro lado siempre nos vamos a topar a muchos tipos de personas y muchas veces no sostienen una entrevista de trabajo, sino más bien es solo un acercamiento para conocer si ustedes están interesados en la vacante, no para conocerles. Recuerden que parte de
de la inteligencia emocional, parte de la marca personal, es también ver esta dualidad en donde si la empresa desde que yo me acerqué, el recibimiento que me dieron, el tiempo que me hicieron esperar, no va alineado con lo que yo quiero, sé que de trasfondo hay una necesidad, en efecto, la necesidad de trabajo, pero en ese momento lo ideal es adecuarme a la situación que está pasando. ¿Ok? Usted quiere conocer qué hice, voy respondiendo y punto. Entiendo muy bien que sí pasa mucho esto en el mercado. Lastimosamente no todas las personas tienen la misma empatía al momento de realizar una entrevista de trabajo. No a todas las personas el contacto se les da bien o les gusta. Comparto con Jorge, George, este pensar que no todos tienen una buena experiencia en la entrevista de trabajo o una experiencia positiva. Ahora, en lo que estuvimos esperando algunas preguntas, ¿podrías remarcarnos por lo menos 3 puntos importantes a la hora de llevar nuestra marca personal a una entrevista? O sea, ¿cuáles crees tú que sean 3 puntos muy importantes para que en la entrevista Por supuesto. eso sea como excelente? Para mí son 3 importantes. La genuinidad. ¿Qué tan genuino eres? De verdad, todos tenemos personalidades diferentes, actitudes diferentes hasta cierta situación. No te limites a porque es una entrevista de trabajo, la tengo que restringir. No, simplemente aprende a ser un poquito más moderado, pero genuino, auténtico en todo lo que digas, como bien lo mencioné a lo largo de la conferencia. La autenticidad de verdad transmite y se percibe, sobre todo cuando alguien muy auténtico se percibe. Si yo no tuve la experiencia, si yo no la he tenido, si yo aún no lo sé hacer, lo puedo aprender. Sé muy transparente. Estas 3 van muy entrelazadas y sobre todo reflejan y representan muchísimo cómo es tu marca personal y sobre todo deja muchísimo la percepción en la contraparte de qué tan genuino fuiste al momento de que me respondiste. Esas 3. Ok, muy interesante. Ahora, ya tenemos un par de preguntas. Dice, Claro. disculpe, licenciada, ¿es adecuado dar seguimiento en una plaza una vez han informado que llamarán para dar seguimiento a dicha plaza? Es oportuno, por supuesto, claro que sí. Recuerden que dentro de esta parte de negociación también va la contraparte que es el candidato. Es posible que por tiempos en el proceso de selección, pues la fase que seguía se alarga un poco, entonces no le di respuesta al candidato en el tiempo que yo le había dicho de 2 a 3 días. Es aceptable. Era lo que les decía, dar un seguimiento oportuno con un correo muy polite. Si hay algún número o les dieron la apertura a una llamada, excelente, lo pueden hacer como seguimiento. Esto también demuestra el interés que tiene el candidato en continuar en el proceso. Es oportuno. También tenemos, dice, también me parece, dice una persona, antiético por parte de los reclutadores, ya que no avisan al candidato si el proceso culminó y ya no responde. Correcto, sí, comparto con Sergio. No todas las empresas tienen este proceso o esta estructura de reclutamiento establecida en donde se les vaya notificando o se vaya llevando el proceso en simultáneo con el candidato, porque del otro lado uno como candidato se queda en incertidumbre, en la expectativa de si continúo o no continúo. Es muy empático, de verdad, compartir con el candidato si continuó y si no, en qué fase se pudo haber quedado para no aumentar o prolongar esa incertidumbre. Comprendo y comparto el pensamiento de Jorge. Ok, también tenemos otro comentario, dice, me presenté a una entrevista, me entrevistaron y me dijeron que esperara, ahora la llamamos, me quedé en la sala de espera, me tuvieron ahí por 3 horas porque se fueron a almorzar y a un cumpleaños. Sí. Entonces, esta persona nos expresa que dice que solo porque tienen trabajo creen que pues las personas que están buscando empleo pues tienen tiempo para perderlo. Correcto, lo enfocan desde el punto de la necesidad, la tienen ellos y no yo. Y tristemente es
Es una apatía en donde acá ambas vías somos las que estamos buscando llegar a un acuerdo y en ese acuerdo, así como ustedes, la marca personal refleja y destaca también como empresa. Yo transmito la cultura, yo transmito la, la reputación que pueda tener con estas acciones. Tristemente pasa mucho más de lo que uno quisiera y se entiende. En este caso, como les decía al inicio, evalúen si en realidad este tipo de empresa, este tipo de puesto, me gustaría estar en algún futuro. Recuerden que no porque en un punto nos digan que no, no vayamos a encontrar más adelante. Claro que sí, el mercado está lleno de oportunidades. Sé que se limitan actualmente, el índice de desempleo es muy alto, pero no por eso vamos a ir a aceptar un trabajo que no va alineado con lo que nosotros somos o una empresa que no va alineada con la cultura que nosotros tenemos. Quisiera aportar algo a este comentario. ¿Qué recomiendas tú ante esta situación? Muy buena pregunta, Avi. ¿Qué recomiendo yo? Recuerdan que en algún punto de la conferencia les indicaba que hay una preparación previa a la entrevista. Tener muy presente que en segundo plano va definitivamente mi necesidad, ya sea de trabajo, de crecimiento, de superación, pero inicialmente va mi necesidad como persona. ¿A qué voy? Recuerden que como personas tenemos necesidades de ser reconocidos, de ser escuchados, de ser incluidos. Y si la empresa, desde el primer punto que yo estoy conociéndola, recuerden que así como les dije, que desde el primer momento yo me doy a conocer y doy la primera impresión con la contraparte, es en ambas vías. También ellos dan esa primera impresión conmigo. Les diría que analicen muy bien, que evalúen muy bien si en realidad es un ambiente en donde ustedes quisieran trabajar. Les repito, hay muchísimas oportunidades en el mercado laboral. Quizá no vaya a ser esta, pero sí la siguiente. Muchas veces desde la primera impresión ya tenemos el preámbulo de cómo puede ser la relación laboral que vaya a haber después. Ok, gracias. Luego tenemos la edad y la falta de experiencia afectan al momento de buscar una opción laboral. ¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, cuando no tienen, guiándonos por el comentario, cuando no tienen experiencia laboral? ¿Cómo Justo, deberían de gracias. abordar esto? Creo que acá, lejos de que haya una forma de abordarlo, actualmente, o al menos acá en la sociedad guatemalteca, se vive mucho el que sí o sí tiene que haber una experiencia porque invertir en formar a alguien o invertir tiempo en la curva de aprendizaje de alguien, como empresa no hay recurso, no hay tiempo, entonces representa prácticamente una inversión que en el momento quizá no está estimando hacerla. Sin embargo, hay muchísimas empresas en donde buscan formar a esos profesionales recién salidos, a esos profesionales que están buscando su primera oportunidad. Les diría que seccionen bien su mercado, su target de búsqueda. Recuerden que al momento de buscar trabajos, actualmente hay una infinidad de plataformas, de Coloco, Transdoc, Computrabajo, LinkedIn, Facebook, redes sociales. Entonces, seamos muy objetivos al momento de seccionar nuestra búsqueda de trabajo. Eso les sugeriría yo. El mercado es como el mar, es súper grande, pero yo voy a ir a buscar la parte en donde yo, que estoy aprendiendo a nadar, puedo estar tranquilo, que es justamente, hay muchas empresas acá en Guatemala que están ofreciendo esa primera oportunidad de trabajo y grandes empresas que lo dan inclusive como un training, como una pasantía, para que ustedes puedan en algún punto ya quedarse en una plaza fija. También tenemos otro comentario. La edad no debiera de limitar el trabajo y muchas veces piden una edad y es porque saben que les pueden pagar menos. Para uno que ya tiene experiencia laboral, no le quieren pagar más. Totalmente, pasa mucho esto, más que todo en empresas pequeñas, medianas, acá actualmente en Guatemala, y justamente porque
El mercado laboral, la necesidad de empleo que hay es muy alta. Buscan cómo poder optimizar esa necesidad para conveniencia. Les diría siempre, regresando a lo mismo, busquemos en donde la, mi autenticidad sea valorada y sobre todo mi experiencia también. Sé que la necesidad prevalece ante todo, pero después puede haber una mala experiencia en la trayectoria laboral y posiblemente a un pasito pueda estar la empresa en donde ustedes sí vayan a encajar por edad, por experiencia, por academia, por lo que sea. Luego tenemos otro comentario que dice, yo tuve una entrevista y me dijeron que iba a seguir en el proceso y me llamaron para tomar mis datos, estuve en la fase final y luego ya no me informaron nada. Yo estuve preguntando cómo iba el proceso de postulación y ya no me respondieron. Sí, justamente pasa muchísimo más cuando uno ya ha avanzado en el proceso, llegó a una entrevista final, por supuesto, queda la incertidumbre de yo fui finalista, quedé, no quedé, ¿por qué no quedé? Inclusive creo que ahí entra más la duda de si ya fui a ser competitivo en un momento donde quizá donde ya solo habían dos, tres candidatos, que ¿por qué no quedé? Tendemos a pensar de que hice mal. No obstante, hago la salvedad acá, no es que hicimos mal, que hicimos bien, simplemente que aquí es una competencia constante. Respecto al comentario, sí, infortunadamente hay muchas empresas que no tienen esta cultura de comunicación a lo externo, en donde mantener informado al candidato de verdad es tan indispensable porque al final como candidatos invertimos tiempo, ¿verdad? Entonces, comparto el sentir. Ojalá todas en algún momento adoptaran esta cultura de ir informando al candidato. La mayoría de comentarios es esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no les dan seguimiento? Y como dices Total. tú, pues esperemos de que las empresas empiecen a adoptar eso, ¿verdad? De seguirle tu seguimiento para que pues las personas no estén como a A la la expectativa. expectativa de qué está Sí, pasando, ¿verdad? Y así pues también, si se les presenta otra oportunidad, pues aplicar y no estar con el pendiente de que todavía jueguen en el proceso con esta empresa y por eso se limitan a seguir aplicando a otras. totalmente. Ahora, basándonos en un comentario acá, en la actualidad hay muchas plataformas de empleo y pues en este comentario nos dicen que son de dudosa procedencia. ¿Y qué recomiendas tú o cómo podemos nosotros saber que una plataforma es fidedigna? O sea, que sí es una plataforma que te va a ayudar a encontrar empleo y no solo a obtener tus datos. Claro, sí, esto últimamente ha sido muy delicado, este tipo de exposición. Es muy difícil saber qué plataforma es fidedigna o confiable para que podamos aportar esta información. ¿Qué les recomiendo yo? Aparecen definitivamente, creo que cada año alrededor de 10 plataformas nuevas en donde tu primer trabajo, busca un trabajo.com. Les diría, abóquense o diríjanse a las plataformas que ya tienen una reputación más establecida, plataformas más grandes, en donde puedan visualizar la información de los clientes que ellos tienen, que cada cliente tiene, por ejemplo, un perfil, un portafolio dentro de esta misma plataforma y ustedes visualizar, diríjanse a los portales directos de cada empresa. Hay empresas, voy a salir a mencionar sin resaltar marcas como Cementos Progreso, DHL, Coca-Cola, que tienen sus propios portales de empleo en donde ustedes pueden ingresar para no correr el riesgo de exponer su información personal. También tenemos acá una pregunta que dice, bueno, un comentario dice que en las empresas ahora solicitan papelería vigente y luego no llaman a los candidatos. Sería más factible que les lo soliciten al momento que saben que sí contratarán. Es correcto. Coincido totalmente con este comentario. Algo que yo en lo personal y actualmente en donde trabajo, empáticamente realizamos es justamente eso. Y
Recuerden que al inicio yo les comentaba que parte de prepararse previo a una entrevista de trabajo es tener toda esta documentación lista. Documentación que no incurre en gastos como por ejemplo cartas de recomendación, constancias laborales, el título, su RTU, casi siempre piden un recibo de algún servicio. Todo este tipo de documentación que no nos infieren en un gasto mayor, tenerla a la mano y actualizada. Hay algunas empresas que dependiendo del paso al que lleguen a avanzar ya se solicita documentación que recurre más o incurre en gastos como antecedentes, alguna tarjeta de salud, de pulmones, pero va de acuerdo al avance del proceso. Hay otras que lo piden desde el inicio. Comparto este sentir en donde si no, si se sabe que la cantidad de candidatos ahí no va a avanzar toda, no sería oportuno hacer invertir al candidato desde ese momento, a pesar de que si estamos activos en el trabajo, debemos de tener un expediente listo, pero hay documentos que sí van anexados a cierta cantidad de usos, pierde vigencia o que a ciertos meses pierde vigencia. Entonces comparto ese sentir. También en el caso de cuando son, digamos, primeras experiencias laborales, guiándonos por varios comentarios ¿cómo, cómo pueden ellos proyectar su imagen? O sea, ¿qué podemos tomar de ellos para la primera entrevista? No tienen ninguna experiencia. ¿Cómo ellos pueden, en pocas palabras, venderse a la empresa? Claro, por supuesto. Algo aquí que tenemos siempre presente cuando no hemos tenido una primera entrevista es ¿qué voy a decir? Si yo no he tenido experiencia laboral, yo no he tenido experiencia previa, ¿qué voy a responder si me preguntan? Era lo que les mencionaba en algún momento, no hemos tenido experiencia previa laboral como tal, pero sí hemos estado expuestos a competencias que nos ha tocado sacar a flote en nuestra carrera profesional. No quiere decir que por no tener un plano de experiencia laboral no la pueda compartir. Esto les recomiendo utilizarlo. Recuerden muchísimo como marca personal, el tema de la presentación es indispensable. Su lenguaje corporal, si vamos nerviositos, procuremos que nuestro cuerpo no lo refleje tanto. Alguna técnica que sirve muchísimo psicológicamente es hacer 3 respiraciones profundas ante cualquier situación que nos genere nervios, porque estamos estimulando al cerebro y que baje revoluciones. Entonces, 3, regulamos un poco nuestro sistema nervioso. Tercera, les diría, no limitemos nuestras respuestas. Usualmente cuando estamos nerviosos nos bloqueamos y nos preguntan y respondemos sí, no. Esto sí se los cuento desde la experiencia. He tenido mucho la oportunidad de entrevistar a personas que no han tenido experiencia laboral, que pueda hacer sus primeras entrevistas laborales y por supuesto los nervios salen a flote y sus respuestas terminan siendo sí, no. Y es el momento oportuno para que ustedes puedan, justamente como decía Abby, venderse, exponer. No porque no tengamos la experiencia, no quiere decir que no la hayamos pasado antes en un contexto diferente que no sea laboral. Gracias. Vamos a ir finalizando ya con algunas preguntas. Aquí tenemos a alguien que nos dice, si después de 2 años vuelvo a buscar un trabajo porque estuve en un emprendimiento en ese tiempo, ¿cómo puedo colocarlo en mi CV? Y si me preguntan en una entrevista, ¿pesa decir que estuve en un emprendimiento o en un área específica? Excelente, muy buena Habría pregunta. también que agregarle si realmente es no es algo negativo colocarlo, ¿verdad? También podría ser. Justamente, empecemos por eso, en absoluto, esa experiencia laboral, en una forma de relación diferente, porque no fue en relación de dependencia, pero esa experiencia laboral. Omitirla en el currículum, no. Lo contrario, tú la omites y dejas la pauta de, ¿por qué está omitiendo esta? ¿Por qué hay una pausa acá en su CV? No. Colócala, enfócala desde el punto de vista en donde ¿cuáles fueron tus logros en ese emprendimiento? ¿Qué competencias destacaste, enriqueciste, potencializaste? A pesar de que era un emprendimiento como se podría interpretar, a pesar, no, fue una experiencia laboral al final de cuentas, solo que de manera individual y de manera propia. No lo omitas, colócalo. Se puede en algún momento en el mercado
percibir como que no haya estado trabajando. Sin embargo, va a depender mucho cómo lo proyectes en tu CV. Siempre, como les decía, les recomiendo colocar qué funciones han hecho, qué logros han tenido en cada trabajo en su CV, y acá para el emprendimiento no es la excepción. Ok, gracias. Vamos, aquí dice, disculpe, a mí en mi entrevista era el final del proceso y escribí para dar seguimiento y me informaron que la plaza estaba congelada y que ellos me avisarían. Luego volví a dar seguimiento para preguntar si aún estaba la plaza disponible y me informaron que ellos se comunicarían conmigo cuando estuviera de nuevo activa la plaza. ¿Cree que sería adecuado volver a dar seguimiento? Sí, lo creo adecuado. Prácticamente aquí va a depender mucho de la disponibilidad de espera que uno como candidato tenga. Este tipo de situaciones pasa mucho en las empresas, que algunas vacantes se congelan, ya sea por procesos internos, por situaciones económicas, y es permitido, sí, se puede, sí. Creo que el tono quizá ya sería un poquito diferente, más en podría seguir a la espera, considera oportuno que yo pueda recibir aún respuesta de este proceso, o lo pueden dar ya por finalizado, únicamente para estar informado. Entonces, si ustedes como candidatos están en toda la libertad de dar seguimiento a un proceso del cual ustedes fueron protagonistas. Sí. También tenemos como último comentario que dice, al momento de aplicar a plazas del Estado, solicitan documentos, por ejemplo, como RENAS, finiquito, entre otros. La consulta es si estas son necesarias presentarlas para alguien que únicamente ha trabajado en empresas privadas, ya que al solicitarlas a las instituciones del Estado piden muchos requisitos para generar estos documentos. Vean, aquí hay otro punto que depende mucho de cada empresa en donde ustedes estén trabajando. Recuerden que la modalidad de reclutamiento, y aquí estoy hablando de reclutamiento como tal, del sector privado y del sector público es un poquito diferente. El sector público está alineado y estructurado a normas, a políticas en donde, si no estoy mal, es muy robusto el proceso de recaudación de documentos. Entonces posiblemente sí se vean limitados a que si no completan algún documento pueda afectar la continuidad en el proceso. Entonces aquí es de adaptarnos al proceso de la empresa como tal, dependiendo qué requisitos respecto a documentación estén pidiendo. Si hay algún documento que no es indispensable, la misma empresa lo indica. Este documento, como por ejemplo, no todos van a tener IX ni IRTRA, entonces esta parte sí es flexible en algún punto, porque, bueno, entiendo que el candidato no ha estado trabajando, o en la empresa donde estuvo trabajando no era relación de dependencia, sino por contrato, entonces no hubo la necesidad ni obligación del patrono generarle esto. Aquí soy yo flexible en que no es indispensable que me lo presenten. Pero hay otra documentación como esta que entiendo en el sector público sí es requerida. Ok, entonces para finalizar, ¿nos podrías mencionar 3 bolsas de trabajo virtual, por favor? Claro, Si tú te conoces. coloco, sí, claro, te coloco Transdoc, CompuTrabajo. Les voy a agregar una cuarta, que no es como tal una bolsa de trabajo, sino es una red profesional en donde últimamente ha tenido mucho auge, es LinkedIn. Pueden crear acá su perfil, es como quienes no han tenido la oportunidad. Es como un Facebook, solo que un Facebook profesional. Está cargadísimo de ofertas laborales a nivel nacional, entonces su alcance es un poquito más amplio y pueden estar activos. Ustedes se pueden colocar con un perfil de solicitante, entonces salen visibles para las empresas que están buscando empleos. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a empezar el cierre. Bueno, agradecemos profundamente a la maestra Shirley Fuentes por compartir con nosotros sus valiosas experiencias y conocimientos sobre cómo prepararnos y destacar en una entrevista de trabajo. Su intervención nos ha permitido comprender la importancia de prepararnos con anticipación, conocer nuestros puntos fuertes y conocer nuestras habilidades con claridad y autenticidad. Sin duda,
Sus consejos nos van a ayudar a proyectar una imagen profesional y a afrontar con mayor seguridad uno de los momentos más cruciales en el proceso de la búsqueda de empleo. Les recordamos nuevamente que para obtener su constancia de participación deben registrarse a través del enlace fijado en los comentarios. La constancia será enviada por correo electrónico, por lo que es fundamental asegurarse de que su dirección de correo esté escrita correctamente. Asimismo, aprovechamos este espacio para invitar a toda la comunidad sancarlista a registrarse en nuestra plataforma empleo.usac.edu.gt, donde encontrarán diversas oportunidades laborales publicadas por empresas nacionales e internacionales. También queremos invitarlos a todos a nuestra segunda edición de la Feria del Empleo USAC, un evento que reunirá múltiples empresas y traerá nuevas oportunidades para todos. Se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes registrarte a través del código QR o enlace que se encuentra publicado en nuestra página de Facebook, Empleo USAC, y recuerda preparar tu CV, ya sea físico o digital, para que puedas aplicar a las empresas y lo que aprendimos el día de hoy, tu imagen, a proyectarte. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales para más información. A continuación, vamos a proceder a la lectura del reconocimiento de la maestra Shirley Fuentes en agradecimiento por su excelente disertación. Dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Empleo USAC, otorga el presente diploma a la maestra Shirley Fuentes por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, la entrevista de trabajo, cómo destacar y dejar huella. Evento realizado el 9 de octubre del año 2025 con una duración de 1 hora con 30 minutos. Este diploma puede ser verificado en el programa de empleo USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala y enseñado a todos. Y tenemos la firma de nuestro rector, maestro Walter Ramiro Mazariegos Briolis, y nuestra coordinadora, maestra María del Rosario Espinosa. Muchísimas gracias, Abby. Gracias, maestra, por compartir sus conocimientos con nosotros, y a todas y a todos los presentes les invitamos a seguir participando activamente en las próximas conferencias de Empleo USAC, un proyecto hecho por y para ustedes, con el firme propósito de seguir abriendo puertas hacia su crecimiento profesional. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Feliz día a todos. Feliz día.